Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de fútbol de acá, el programa que te trae como siempre todo lo que sucede en la Liga Trenquelauquense de Fútbol en la ciudad de Pellegrini, y este último fin de semana se estuvo disputando la fecha número 6, tanto en divisiones inferiores como también en tercera y primera división. El día sábado, Huracán en inferiores estuvo recibiendo la visita de Atlético Trenquelauquen. Fue triunfo por 1-0 en sexta para el Globo, triunfo aplastante en quinta división por 7-0, y en cuarta los 3 puntos se fueron para Trenquelauquen, se lo llevó el Indio del Parque por la mínima. Ya el día domingo en tercera y primera división por la sexta fecha del clausura se midieron Huracán y Las Huasquitas, fue empate 2-2 en tercera, y para cerrar la jornada del fin de semana en primera división el plato fuerte se lo llevó Huracán por la mínima. Así que todo eso y mucho más es lo que vamos a estar repasando en el programa del día de hoy. Mi nombre es Santiago Corral y los voy a estar acompañando durante este ratito para repasar justamente cada una de las emociones que tuvimos este fin de semana en el complejo polideportivo de la ciudad de Pellegrini. También el saludo, por supuesto, para Walter Corral en la edición y producción general del programa. Gonzalo García estuvo en las cámaras para captar cada una de las emociones que se estuvieron viviendo este fin de semana en el complejo. Acomódate porque arrancamos de esta manera, mirá. Y para comenzar con el repaso de cada uno de los partidos del fin de semana, vamos a meternos con el duelo que abría la jornada de sábado en el complejo polideportivo. Sábado nubladito el que teníamos en el complejo, y en sexta división. Por la sexta fecha del torneo intermedio se están midiendo Huracán y Las Huasquitas. Sería triunfo por la mínima, victoria por 1-0 para el Club Social y Deportivo Huracán, que con estos 3 puntos queda como escolta a 3 puntos del líder Atlético Pellegrini, su clásico rival, que no le quiere perder pisada justamente. Así que bueno, lindo partido el que se nos venía, que finalmente se lo termina llevando el Globo. A propósito del conjunto huracanense, te cuento que lo hizo con Lucas Recuna en el arco, Francisco Báez con la número 2, la 3 para Fermín González, Ramiro Fariña estuvo con la 4, Fausto Macharelli con la número 5, Lautaro Mota con la 6, la 7 para Benicio Bullati, Lucio Jiménez estuvo con la 8, Emilio Decimano con la 9, la 10 para Federico Matas y Valentín Baselli con la número 11. En el banco de los suplentes, Benjamín Echevers, Manuel González y Ciro Nantón. Rafael Belén, el entrenador de los más chicos de Huracán. Por el lado de enfrente, Atlético Trenquelauquen lo hizo con Leandro Álvarez bajo los 3 palos, y en Alvarito con la 2, la 3 para Antoine Varela, Luciano 6 estuvo con la 4, Joaquín Zafrán con la número 5, la 6 para Mateo Salvareza, Valentino Changazo con la número 7, la 8 para Benjamín Carrascal, Augusto Cantero con la 9, Nicolás Mina con la 10 y la 11 para Benjamín Maldonado. En el banco de los suplentes, Fabricio Sosa y Valentino Barrera. Mauricio Godoy, el entrenador de la sexta división de Atlético Trenquelauquen. Se llevaba a cabo el sorteo pertinente y ya estaba rodando la pelota en el complejo. Ya se estaban disputando esta sexta fecha para ver quién se quedaba con los 3 puntos. What you did to me. Experimental, experience mental breakdown, significant psyche central. Shocked and mesmerized, soldered blue eyes, tractor beamed into my dreams. Could you blame me if I was a freak? Does it hit a nerve too deep? Give you nightmares in your sleep? This is what you did to me. En los primeros minutos del partido, Huracán movía bien la pelota, se plantaba de manera decidida en terreno de Atlético Trenquelauquen, y a partir de ahí sí iba llevando una buena seguidilla de pases, lo que hacía que vaya retrocediendo en el terreno de juego el equipo albirrojo de la ciudad vecina de Trenquelauquen. El
partido no se podía abrir de ninguna manera. Huracán intentaba con este tiro libre que se iba cerquita por arriba del travesaño al techo del arco. También Huracán buscaría sorprender con remate desde afuera, este disparo que llegaba de mediana distancia sin problemas para el arquero. Como podía, Atlético Trenquelauquen también trataba de inquietar al fondo de Huracán, pero se mantenía firme el conjunto huracanense para no sufrir demasiado. En esta sí iba a sufrir el mano a mano Huracán, pero perfecto por parte del arquero del Lobo, que salía con lo justo para achicar el mano a mano y evitar lo que podía ser el 1-0 en el partido. Y hablando de 1-0, se daría la única conquista de este partido antes de llegar al cierre de la primera mitad. A los 26 minutos del primer tiempo, Huracán iba a lograr el 1-0 y de esta manera ya empezar a guardarse este partido en el bolsillo. Benicio Bullati iba a ser el autor del único tanto de este partido y sería con un gol tremendo por parte del número 7 del Lobo, que en 3/4 de cancha enganchaba para la izquierda acá con un toquecito, ya divisaba el arco, se acomodaba y sacaba este terrible zurdazo el número 7 del Lobo para poner el partido así 1-0. El grito de gol, por supuesto, para Huracán, que con este tremendo bombazo ganaba el partido. Nos vamos al complemento, restaban 30 minutos en el complejo polideportivo para tratar de resolver esta historia, pero Huracán no pasaría demasiados sobresaltos, iba a disputar con absoluta naturalidad esta segunda parte e iba a mantener la ventaja de un gol que había conseguido sobre el cierre del primer tiempo para asegurarse sí ahora los 3 puntos y quedar como escolta en el campeonato intermedio. Benicio Bullati quería más o menos de una distancia similar ahora, pero de pelota parada, se iba cerquita esa pelota, cerca al globo. En los otros partidos en esta sexta fecha del torneo intermedio en sexta división, Argentino le ganó por 5-2 el clásico a Ferrocarril Oeste, Monumental y Barrio Alegre empataron 2-2. Quedaron libres Atlético Pellegrini y las Huasquitas. La tabla de posiciones al cabo de 6 jornadas lo tiene como único líder al albirrojo de Pellegrini, el Expreso está con 13. Más abajo con 10 puntos y escolta está Huracán, que tiene 10, 9 puntos para Argentino con 8 Monumental, 6 para Barrio Alegre, 4 unidades para Ferro, 2 para Atlético Trenquelauquen, cierra sin nada las Huasquitas. En la próxima fecha, la séptima, Huracán visita la ciudad de Trenquelauquen para medirse ante el Colono, será visitante ante las Huasquitas. Barrio Alegre será local ante Argentino y el Expreso buscará defender la punta acá en nuestra ciudad cuando se mida ante Monumental. Atlético Trenquelauquen y Ferro quedan libres. No había tiempo para más en el partido de sexta división en el complejo, se iba el triunfo para el Globo, se aseguraba los 3 puntos con este resultado por la mínima. Segundo partido de la jornada en el complejo polideportivo, nos vamos al duelo de quinta división, esta sexta fecha en el torneo intermedio que se iba a estar disputando aquí en la ciudad de Pellegrini. Y Huracán que se iba a quedar con este partido con un resultado aplastante por 7-0 para seguir sumando a 3 en este certamen. A propósito del Globo, mientras vemos a los protagonistas venirse al terreno de juego del complejo, te cuento que lo hizo con Genaro Martínez en el arco, Juan Arroyo con la 2, la 3 para Luca Vitale, Joaquín Gambier estuvo con la 4, la número 5 para Santiago Suárez, Benjamín Libertini con la 6, la 7 para Mateo Tresén, Tomás Calvo estuvo con la 8, la 9 para Segundo Vilches, Santino Aguilar con la 10 y la 11 para Isaías Lastre, que iba a ser el hombre del partido, convirtiendo ni más ni menos que 6 de los 7 tantos del conjunto huracanense. En el banco de los suplentes, Esteban Ozán, Nicolás Martín, Ezequiel Quinter, Rafael Belén, el entrenador de la quinta división de Huracán. Por el lado de enfrente, el Indio del Parque, Atlético Trenquelauquen, lo tuvo a Tiago Brisolís en el arco, la 2 para Brian Cabral, Ramiro Funes estuvo con la 3, la 4 para Joaquín Navarro, Román Casado con la 5, la 6 para Isaías Morales, con la 7 Lautaro Lamas,
Brandon Bacci con la 8, la 9 para Juan Cruz Delgado, Jeremías Leguizamón con la 10 y la 11 para Isaías Suárez. En el banco de los suplentes, Bautista Palomeque, Gonzalo Suárez y Mateo Campo. Mauricio Godoy, el entrenador de la quinta de Atlético Trenquelauquen. Y ya se ponía en marcha nomás este duelo, fecha número 6, torneo intermedio, quinta división era la categoría, y como anticipábamos recién en el principio, el aplastante resultado para Huracán por 7-0. Ya para esta altura, el sábado se lo notaba un poco más despejado de lo que había sido el partido de sexta división, que arrancaba con el cielo encapotado. Ahora un poco más de sol para albergar este lindo partido que ya se jugaba en el complejo. En el arranque del partido, Atlético Trenquelauquen parecía más plantado, con mayor seguridad, pero pese a esto no lograba desequilibrar demasiado. A los 7 minutos de la primera mitad se iba a dar la primera de las 7 conquistas de Huracán en este partido. Llegaría el 1-0 en el partido con una jugada colectiva elaborada de manera perfecta, toquecitos rápidos en pocos metros y la pelota que caía para que quede frente al arquero, a Isaías Lastre, que definía de primera y ponía así el número 11, el primero en el partido, el primero en su cuenta personal, porque recordemos, 6 de los 7 goles estaría convirtiendo Isaías Lastre en este partido. 2 pelotas se iba a llevar del campo de juego del complejo, no sé si fue así, pero el jugador justamente convirtiendo un doble hat-trick para estar siendo la absoluta figura del partido. Otra buena para Huracán acá, quería poner el 2-0 en el partido, se sabía superior y este remate que se iba cerca avisaba al globo que estaba mejor. ...25 minutos del primer tiempo iban cuando se daría la segunda conquista del Lobo y sería nuevamente Isaías Lastre. Esta vez iba a aprovechar este centro atrás que llegaba raso, nadie que podía despejarla, tampoco podía el jugador del Globo en primera instancia y le quedaba con todo el arco a su merced, solito y solo la terminaba empujando. Isaías Lastre nuevamente se anotaba en la red, anotaba el segundo del Globo, el segundo en su cuenta personal. Pero no se vaya, señor, señora, porque esto no quedaba acá. Tan solo 2 minutos después iba a venir el tercero para Huracán. El robo alto por parte de la presión del Globo e Isaías Lastre nuevamente, que era el que tomaba esa pelota que daba cara a cara con el arquero de Atlético Trenquelauquen, definía por lo bajo y se aseguraba el tercer grito de gol para establecer así justamente el tercero en el partido y ya garantizarle de alguna manera los 3 puntos al conjunto huracanense. Cuando parecía que no podía haber más, justamente iba a seguir sorprendiendo Huracán porque seguiría encontrando la manera de conquistar. Y el hombre del partido, justamente que estaba con la pólvora encendida, nuevamente aparecía Isaías Lastre para marcar el hat-trick en 5 minutos, a los 25, a los 27 y a los 30 llegaban, más aquel que había convertido a los 7 minutos. Nuevamente fórmula ganadora para el Lobo, que encontraba con Lastre acá la manera de definir de primera. 100% de efectividad para el número 11, cada vez que llegaba facturaba, y el partido ahora que estaba 4-0 antes del cierre del primer tiempo. Nos vamos al complemento, restaba un capítulo de 35 minutos en el complejo, pero esta historia ya parecía medianamente sentenciada. 4-0 lo estaba ganando el Lobo, pero no iba a levantar el pie del acelerador de ninguna manera.
6 minutos iban de la segunda mitad cuando Huracán iba a seguir estirando la ventaja y ahora era el turno de el quinto tanto en esta jornada. Nuevamente la trepada por parte de la ofensiva huracanense, lo detectan solito y solo a Isaías Lastre, que marcaba muy bien el pase, se metía entre los centrales, ahí va la pelota y otra vez quedando cara a cara, definición al palo más lejano del arquero. 5-0 ganaba el Globo, 5 goles de Isaías Lastre. Minutos después iba a llegar el 6-0 para Huracán. Esta vez no sería Isaías Lastre el que conquiste el gol. Iba a llegar el tiro de esquina desde el sector derecho. La pelota que no era despejada por el Indio del Parque y Juan Arroyo era el que la encontraba ahí, boyando a la altura del área chica. La punteaba para establecer ahora sí el partido. 6-0 para Huracán y recontra asegurarse los 3 puntos. Ya para esta altura Huracán era absolutamente superior al Indio del Parque y lo traducía en el marcador, pero en este segundo tiempo seguirían llegando las situaciones de máxima claridad para el Globo, que seguía desperdiciando buenas situaciones para estar estirando aún más la goleada. 16 minutos del segundo tiempo e iba a llegar el séptimo tanto de este partido para poner las cifras definitivas al asunto. El ataque que llegaba acá del Globo, parecía que la pelota era despejada por Atlético Trenquelauquen. Isaías Lastre nuevamente era el que aparecía para conquistar el sexto en su cuenta personal, el séptimo en el raconto total de goles del Globo. 7-0 ganaba Huracán, que cada vez que se lo proponía convertía. En los otros partidos en esta sexta fecha en el torneo intermedio de quinta división, Ferro se quedó con el clásico con un triunfo aplastante. Fue 5-0 para el verde sobre Argentino. Atlético Pellegrini sumó de a 3 porque Giat de Beruti no se presentó, así que en los papeles 3-0 para el Expreso. Y Monumental, el canario, le ganó por la mínima a Barrio Alegre. Quedó libre Las Huasquitas. La tabla de posiciones tiene a un único puntero, que es Ferrocarril Oeste, que tiene 14. Más abajo Monumental tiene 13, Barrio está con 12, 10 puntos para Argentino, con 8 aparece el Globo, 7 unidades para Atlético Pellegrini, 3 para Atlético Trenquelauquen, 1 punto para Las Huasquitas, cierra sin nada Giat de Beruti. En la próxima fecha, la séptima, Huracán visitará en Trenquelauquen al club Las Huasquitas Deporte. Barrio Alegre hará local ante Argentino y Atlético Pellegrini aquí en el complejo se medirá ante Monumental. Queda libre Ferrocarril Oeste. Pitazo final nomás llegaba en el complejo, se iba el partido de quinta, triunfo aplastante por 7-0 para Huracán, que sigue firme en el intermedio. Último partido del día sábado en el complejo, el que se venía ahora, partido de cuarta división, y a diferencia de los dos anteriores, el triunfo en este caso se iba a ir para la ciudad de Trenquelauquen. Sería victoria por la mínima para el Indio del Parque, que sumaría de a 3 en el certamen y se mantiene como escolta de Ferro en la lucha por este torneo intermedio. De a poquito se iban viniendo los protagonistas del partido al verde césped del complejo polideportivo de Pellegrini,
Y te cuento, mientras tanto, que Huracán, que ahí lo vemos en pantalla vistiendo íntegramente de blanco, lo hizo con Salvador Martín en el arco, Bautista Santos con la 2, la 3 para Carlos Baselli, con la 4 Tiago Pérez, Ramiro Barrios con la número 5, la 6 para Uriel Pedroso, Demian López con la 7, la 8 para Santino Capdevila, Francisco Rodríguez con la 9, la 10 para Francisco Andrés y con la 11 Alejo Díaz. En el banco de los suplentes, Genaro Martínez, Iñaki Nantón, Belarmino Castro, Bautista Ibarguren, Nazareno Zavala y Máximo Soto Santo. Fernando Nievas, el entrenador de la cuarta división del conjunto huracanense. Por el lado de enfrente, Atlético Trenquelauquen, que se quedaría con este partido por 1-0, lo hizo con Facundo López en el arco, la 2 para Agustín Lemercier, la 3 para Evaristo Recondo, Matías Acosta estuvo con la 4, la 5 para Francisco Medina, Yandel Martínez con la 6, la 7 para Bruno Mazafra, Cristian Márquez con la 8, la 9 para Román Calabaza y la 10 para Eliel Álvarez. En el banco de suplentes, Román Aguirre, Gaspar Correa, Tiago Correa, Francisco Hernando, Emanuel González y Eber Martínez. Mauricio Godoy, el entrenador de la cuarta de Atlético Trenquelauquen, que se quedó con el partido. El partido demandaba mucha exigencia desde el arranque nomás, los dos trataban de presionar arriba, imprimían un juego brusco al partido para no dar ninguna pelota por perdida y tratar de apostar a recuperar la pelota en terreno contrario. Atlético Trenquelauquen, cuando robaba, salía eyectado de manera muy rápido, sumaba mucha gente en ataque y como podía el Lobo tenía que aguantar la embestida. Huracán iba a tener una situación muy clara, este mano a mano que llegaba ahora, el remate que se iba cerca del primer palo, avisaba el Globo. Chance ahora para el albirrojo de Trenquelauquen, este pase filtrado entre la defensa, llegaba a la definición y muy bien el 1 de Huracán para evitar lo que podía ser el 1-0 en el partido. Se iban los primeros 40 minutos y el tanteador, que no se movía en el terreno de juego del complejo, por ahora repartía en un punto por lado. Había que redoblar un poquito la apuesta y quien más lo haga se llevaría los 3 puntos, sería finalmente Atlético Trenquelauquen. Por momentos el partido se volvía golpe por golpe, situaciones había en ambos arcos, pero ninguno de los dos encontraba la claridad suficiente como para establecer el 1-0 en el partido. Pero a los 16 minutos del segundo tiempo se daría la primera conquista del encuentro, primera y única en este partido de cuarta división, para que Atlético Trenquelauquen sume de a 3 y se mantenga como escolta de Ferrocarril Oeste. Iba a llegar este centro desde el sector izquierdo a la zona del punto del penal. Francisco Rodríguez era el que cabeceaba en primera instancia, después la pelota le quedaba servidita al jugador de Atlético Trenquelauquen, que en la réplica nuevamente definía y ponía el partido ahora sí 1-0 para darle la victoria al Indio del Parque. Ya con el gol conquistado, Atlético Trenquelauquen iba a avanzar con mayor claridad para mantener la pelota alejada lo máximo posible de su arco. Sumaba gente como lo había hecho a lo largo de todo el partido, pero ahora se lo notaba más paciente a la hora de estar elaborado la jugada en ataque. Encuentros en esta fecha número 6 del torneo intermedio de cuarta división, el clásico de Trenquelauquen Argentino Ferro terminó 2-2. Giat de Beruti le ganó 3-0 a Atlético Pellegrini, que no se presentó, así que en los papeles figuró este resultado en favor del equipo de Beruti. Monumental le ganó por 2-0 a Barrio Alegre, quedó libre las Huasquitas. La tabla de posiciones lo tiene como único y absoluto líder a Ferrocarril Oeste, que tiene 13, cerquita pegadito Atlético Trenquelauquen, que con este triunfo suma 12, 11 unidades para Argentino, 10 puntos para el Globo, que se mantiene ahí en la lucha y en la expectativa, 9 unidades para Giat de Beruti, 6 Barrio Alegre, 4 Las Huasquitas y Monumental, cierra sin puntos Atlético Pellegrini.
En la próxima fecha, Atlético Trenquelauquen se medirá ante Giat de Beruti. Huracán en Trenquelauquen se mide ante Las Huasquitas. Barrio será local ante Argentino. Queda libre Ferrocarril Oeste. Y Huracán, pese a los esfuerzos, no lograría llegar al tanto del empate. El triunfo se iba a ir para Trenquelauquen. Sabor amargo para el conjunto huracanense, que había ganado en las dos categorías anteriores. En esta no lo pudo hacer. Atlético Trenquelauquen fue más, que sumó a 3. Vamos a una breve pausa y enseguida, al regreso, seguimos con mucho más fútbol de acá. Pablo Macharelli Haciendas. El fruto de su esfuerzo, déjelo en manos responsables. El mejor negocio lo obtendrá con Pablo Macharelli Haciendas. Rivadavia 25 de mayo. Llámenos al 2392 63 45 57. Si mantenés tu patio ordenado, decís: anda para allá, dengue. Si reemplazás el agua por arena en los floreros, anda para allá, dengue. Si el bebedero de tu mascota está limpio, anda para allá, dengue. Es tiempo de eliminar de tu casa todos los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criadero de mosquitos. Ayúdanos a prevenir el dengue, la chikungunya y el Zika. Municipio de Pellegrini. ¿Problemas con tu televisor LED? Tenemos la solución. Electrónica Rivero. Años de experiencia en la reparación de componentes electrónicos. Reparamos televisores LED, controles remotos, trabajos garantidos. Electrónica Rivero, San Martín 26, Pellegrini. En calle Sarmiento de Pellegrini se encuentra Verdulería y Mercado Cañón, brindándole frutas y verduras frescas todo el año. Artículos de limpieza, almacén, fiambres, vinos. Ofrecemos la mejor atención y los mejores precios. Verdulería y Mercado Cañón de Martín Villanueva y familia. Entregamos su pedido a domicilio. Llámenos al 2392 620682. ¿Estás pensando en comprar o renovar tu auto o tu utilitario?
Lens, concesionario oficial Peugeot y Citroën, tiene algo imperdible para vos. Escucha bien, ¿sabías que hoy podés adjudicar el 0 kilómetro en la cuota 2 y con tan solo el 20%? Sí, escuchaste bien, solo con el 20%. Y además obtendrás el 50% de descuento en las primeras 10 cuotas. Hacé tu consulta personalizada y elegí tu mejor opción entre las distintas versiones de 208, 2008, Partner, C3, C3 A-Cross, C4 Cactus o Berlingo. Comunicate con Elsa, asesora comercial de Lens, al 2392 40 45 18. Chap y Compañía, Sociedad Anónima. Somos una empresa con más de 70 años de antigüedad en el rubro de la logística. Hacemos viajes desde Capital Federal y el Gran Buenos Aires a ciudades de la provincia como Carlos Casares, Peguajó, Trenquelauquen y Pellegrini. Llegamos a Pellegrini 3 veces por semana. Depósito Buenos Aires, Avenida Pergamino 3751, Nave B, Módulo 44, Villa Soldati. Depósito en Trenquelauquen, Viñó 458. Contáctese con nosotros. Teléfonos 2392 42 24 51, 2392 42 25 12. Chap y Compañía. Más de 70 años en el rubro logística. Vamos al día domingo, ahora partido de tercera división. En esta oportunidad Huracán cambiaba de rival respecto a lo que había sido las divisiones inferiores en el día anterior. Ahora el Globo se medía ante las Huasquitas por la sexta fecha del torneo clausura en tercera división, y en este caso el partido que iba a ser ajustadito, un 2-2 sobre la hora que Huracán terminaría salvando para por lo menos estar rescatando un punto en este duelo correspondiente, como decíamos recién, a la fecha número 6. Ahí vemos a los protagonistas como siempre venirse a la cancha del complejo, el partido que ya se nos venía en instantes nada más, y te cuento mientras tanto que el conjunto huracanense, el local, el Globo, lo hizo con Brian Morales en el arco, Andrés Adema con la 2, la 3 para Juan Oviedo, Benjamín Baselli estuvo con la 4, la 5 para Luca Cancina, la 6 para Bautista Santos, Gastón Ortiz estuvo con la 7, Ignacio Bustillo con la 8, Juan Cruz Moronta con la 9, la 10 para Ramiro Mariscurrena y con la 11 Dylan Gómez. En el banco de los suplentes, Agustín Tejerina, Santiago Suárez, Ramón Acuña, Santino Aguilar, Valerio Mendoza y Facundo Villanueva. Fernando Nievas, el entrenador de la tercera división del Club Social y Deportivo Huracán. Por parte del conjunto colono, las Huasquitas lo tuvo a Franco Velázquez en el arco, Federico Gastaldi, Marcos Cardoso, David Acosta, Maximiliano Cariz, Santiago Cuna, Ignacio García, Ariel Afch, Nicolás Piró y Matías Antonio. Eduardo Toledo, el entrenador de la tercera división de las Huasquitas. Domingo de sol el que teníamos en el complejo y se venían ya los equipos a la cancha. Mientras los veíamos, por supuesto,
las Huasquitas vistiendo íntegramente de rojo con algún vivo blanco, a la inversa para Huracán, que ya estaba en el terreno de juego completamente de blanco y con algún detalle en rojo la indumentaria del elenco pellegrinense. Saludo con la terna arbitral vestida de amarillo y negro, y el partido ya que se nos venía en el complejo por esta sexta fecha del torneo Clausura. Tiro libre para las Huasquitas, que quería sorprender ahora. La pelota quedaba boyando y después una pierna milagrosa ahí que aparecía para hacer el rebote y evitar que llegue el 1-0. 1-0 que pudo llegar después con este tiro libre que pasaba cerquita del palo, amenazaba el colono ahora. Pero a los 6 minutos se iba a dar la apertura del marcador en este partido de tercera división. Se iba a dar el 1-0 que iba a ser en favor del elenco de nuestra ciudad, del elenco pellegrinense. El centro que llegaba y Gastón Ortiz era el que ganaba en las alturas, terminaba conectando de cabeza, ponía la pelota en el ángulo imposible para el arquero que creía que se iba, y prácticamente desde el arranque a los 6 minutos Huracán está 1-0. Huracán trataba de encontrar pases y tratar de llevar peligro al área de las Huasquitas, pero se las ingeniaba el colono para, con mucha gente en defensa, tratar de despejar todo tipo de situación de riesgo que llegue sobre su área. Y 5 minutos iban del primer tiempo cuando las Huasquitas se iba a encontrar con el empate. ¿Y de qué manera? A través de la pelota detenida. Iba a llegar este tiro de esquina que lo hacían corto, la pelota que la movían hacia el medio y después el centro que no prosperaba. Nuevamente la pelota a la zona del punto del penal y Marcos Cardoso era el que aprovechaba para convertir ahora. Solito y solo recibía el defensor para marcar el 1-1 en el partido y devolver al encuentro al equipo de Trenquelauquen. Se nos iban los primeros 45 minutos, restaba un capítulo en esta historia para determinar quién se quedaba con el partido, y los dos, pese a los insistentes intentos que iban a hacer, lograrían convertir un tanto más en este partido, lo que diera un resultado definitivo de 2-2. Al minuto de juego, las Huasquitas iba a dar vuelta el resultado y lo haría de una manera particular porque la fortuna iba a estar del lado del colono. El toqueteo acá en la zona de 3/4, un remate que llegaba y el desvío después para cambiarle la trayectoria a la pelota. Y justamente el esférico que se metía en el fondo del arco de Huracán, se lamentaba todo el globo. La buena fortuna ahora que no estaba del lado del globo y el partido que se ponía 2-1 para las Huasquitas. El Globo tenía que llegar de cualquier manera al empate, tenía que hacer los méritos suficientes, buscaba a través de la pelota detenida, quería sorprender con algún envío aéreo, pero no encontraba las conexiones el equipo de nuestra ciudad.
Y atención, porque sobre el cierre del partido iba a llegar el empate para Huracán. Ignacio Bustillo iba a ser el encargado de ejecutar este tiro libre de una zona bastante complicada, poco ángulo para el jugador de Globo, pero de igual manera se las ingeniaba para sacar este remate perfecto. La pelota, que no era interrumpida por nadie, viajaba directamente al segundo palo. No podía descolgar ese remate el arquero de las Huasquitas, y el empate sobre la hora que llegaba para Huracán. En los otros duelos de esta sexta fecha del torneo clausura en tercera división, Ferro goleó por 8-2 a Tres Llantas. Giat de Beruti se impuso por 2-1 ante Monumental. Argentino goleó 6-0 a Progreso, y Barrio Alegre empató 1-1 con Atlético Trenquelauquen. Quedó libre Atlético Pellegrini. Y usted, señor, señora del otro lado, se preguntará cómo está la tabla de posiciones. Te cuento que lo tiene como líder a Ferro con 16 puntos, más abajo Monumental está con 12, 11 unidades para Atlético Trenquelauquen, con 9 puntos está Argentino, 8 para Barrio Alegre, 7 para Atlético Pellegrini, Giat y las Huasquitas, 3 puntos para Tres Llantas y Progreso, 2 unidades para Huracán. En la próxima fecha, a las 7, Atlético Trenquelauquen recibe justamente a Huracán en Trenquelauquen en el Parque. Progreso se medirá ante Barrio Alegre, Giat de Beruti será local ante Argentino, Tres Llantas se medirá ante Monumental, y acá en el complejo el Expreso recibe a Ferro Carril Oeste, el puntero de esta división. Queda libre las Huasquitas. Y no había tiempo para más en el complejo, se iba el partido de tercera, empate agónico para el Globo, que terminó con 2-2. Último partido del fin de semana, encuentro de primera división, y en esta oportunidad Huracán se lo llevaría por la mínima ante el Colono, ante las Huasquitas, para seguir sumando en este torneo clausura de primera división. Vemos a los equipos venirse al terreno de juego del complejo de nuestra ciudad, y yo mientras tanto te voy contando que el Globo lo hizo con Santiago Robledo bajo los 3 palos, Agustín Bustillo con la 2, la 3 para Agustín Villanueva, Manuel Vilches con la 4, la 5 para Álvaro Veloz, Renzo Quiroga Laulé con la número 6, la 7 para Andrés Palavecino, Joaquín Lorenzo con la número 8, la 9 para Alejandro Aguirre, Tobías García con la 10 y Juan José Quiroga con la número 11. En el banco de los suplentes, Sebastián Aguilar, Francisco Andrés, Juan Arroyo, Ignacio Bustillo, Juan Cruz Moronta y Marcos Dimena. Fernando Nievas, el entrenador de la primera división de Huracán. Por el lado de enfrente, el Colono de Trenquelauquen, las Huasquitas, lo tuvo a Gabriel Medina en el arco, Bruno Figueroa con la 2, la 3 para Lautaro Cao, Darío Carranza estuvo con la 4, la 5 para Santino Irigoyen Borde, Juan Basolo con la número 6, con la 7 Cristian Guinzani, Román Rostaño con la 8, Axel Correa con la número 9, Gonzalo Carrillo con la 10 y Cristian Serna con la 11. En el banco de suplentes, Emanuel de la Chiesa, Ezequiel Cañete, Luis Castrillón, el entrenador de la primera división de las Huasquitas. El domingo era perfecto para el partido, ya se venían, como lo anticipábamos recién, los jugadores al campo de juego, algunos aprovechaban para hacer alguna foto, los árbitros que se disponían ya en el terreno de juego y el partido que se iba a venir. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling.
primeras acciones del partido, las Huasquitas quería incomodar con un tiro libre, este remate que llegaba con pique previo, bien el arquero y el fondo de Huracán para evitar lo que pudo haber sido el 1-0 del Colono. Respuesta inmediata de Huracán ahora, esta pelota filtrada que llegaba por parte de Tobías García, después la definición no era buena, se lamentaba el Globo. Otro remate desde la zona de la media luna que llegaba para Huracán, se iba por encima del travesaño. Pero a los 35 minutos de la primera mitad se iba a dar el único tanto de este partido de primera división. La única emoción justamente que tendríamos en el duelo iba a ser para Huracán, que iba a comenzar a construir este gol desde abajo con un quite. En un intento de querer prosperar el ataque de las Huasquitas, anticipaba bien Huracán, que empezaba a construir esta jugada de derecha a izquierda. Parecía que se venía una buena contra 3 que daban en el fondo de las Huasquitas. Y acá el jugador del Globo que pasaba 1, 2 y 3 y era derribado cuando entraba al área. Ningún tipo de dudas para el árbitro del partido, que sancionaba el penal. Y el encargado de ejecutarlo iba a ser Agustín Bustillo, que de esta manera abría bien el pie derecho, la ponía contra el palo, se estiraba, no llegaba el arquero y el Globo lo ganaba 1-0 con este gol por parte de Bustillo para asegurarse lo que iba a ser definitivamente el 1-0 en el resultado final del partido. Se bajaba el telón del primer acto, nos vamos al complemento, restaban 45 minutos en esta historia para las Huasquitas estar por lo menos empatando esta historia si no quería irse con las manos vacías del complejo. Disputado este segundo tiempo, ninguno de los dos encontraba claridad a la hora de estar avanzando y hacía que el partido se torne muy trabado en la zona del círculo central sobre todo. Excelente chance llegaría acá para Huracán, que podía estirar la ventaja, el mano a mano que se daba no una, dos veces la chance para el Globo. Cerca estaba el elenco de nuestra ciudad. Acá llegaría un remate desde afuera, el desvío y después el pique, algo extraño que le jugaba una buena fortuna a las Huasquitas. De milagro no estaba el 2-0 en el complejo. En los otros resultados en primera división en esta fecha número 6 del torneo clausura de este 2025 en la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Ferrocarril Oeste goleó por 5-1 a Treyantas, Giat de Beruti en condición de visitante le ganó por 2-0 a Monumental, Argentino goleó por 7-1 a Progreso y Barrio Alegre cayó de local 1-0 ante Atlético Trenquelauquen. Quedó libre Atlético Pellegrini. Tabla de posiciones en este torneo clausura tiene dos punteros y son Ferro y Giat con 12, 11 unidades para Monumental y Atlético Trenquelauquen, 10 puntos para Huracán, con 7 está el Expreso Pellegrinense, 6 puntos para Argentino, 5 para las Huasquitas y Barrio Alegre, 2 unidades para Treyantas, cierra con un punto Progreso. Quédese, señor, señora, no se vaya porque le cuento a continuación cómo se va a estar disputando la fecha número 7 que se viene este fin de semana. Nada más, Huracán se mide ante Atlético Trenquelauquen en el parque allá de visitante para tratar de seguir sumando a 3 en este certamen. Progreso será local ante Barrio Alegre, Argentino visita Beruti para medirse ante Giat, Treyantas será local ante Monumental y acá en el complejo Atlético Pellegrini se mide ante Ferro. Las Huasquitas quedará libre. No había tiempo para más en el complejo polideportivo. Las Huasquitas se esforzaba, trataba de buscar de cualquier manera el empate, pero finalmente los 3 puntos eran para el Globo, que se aseguró seguir sumando a 3 en este torneo.
hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. El agradecimiento, por supuesto, para todos ustedes que semana tras semana nos acompañan en esto que es Fútbol de Acá. Por supuesto, los espero la próxima semana para estar repasando todo lo que pase en el complejo este fin de semana, todo lo que será la acción del Expreso Pellegrinense. Mi nombre es Santiago Corral. Yo los despido hasta el próximo jueves. El saludo también para Walter Corral, encargado de la edición y producción general del programa. Gonzalo García, encargado de capturar todas estas imágenes que salen para ustedes. Y yo los abrazo nuevamente hasta la semana que viene. Chau, chau.